Buenas tardes. Buenas tardes en España, buenos días en Centroamérica. Estamos muy contentos de tener aquí a Karen y a Vanessa y por supuesto lideradas y conversando con nuestra querida Lucía Leandro, un miembro integrante importantísimo de RILMAC y además muy contenta también de ver caras conocidas entre el público como antes estuvimos conversando. Así que nada, solamente quiero dar la bienvenida y esta es su casa cuando quieran. Las personas saben que cuentan con este espacio y nada más, le paso la palabra aquí a Lucía. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, primero agradecerle a todas, todes y todos a los que nos acompañan hoy. Como siempre, reiterar mi agradecimiento a RILMAC, a sus organizadoras fundadoras, Tania Pleite, Susana Reyes y Magda Zavala. Este espacio es posible gracias a ellas, a su iniciativa, a su trabajo de muchísimo tiempo para que esta red sea posible y que se generen este tipo de espacios tan necesarios en Centroamérica, en la literatura centroamericana. También quiero agradecer especialmente, hoy es una sesión súper importante para mí porque tengo la oportunidad de compartir con dos personas que admiro mucho. Me acompañan en esta mesa Vanessa Núñez, una escritora pues que he leído, que he disfrutado, tiene una calidad humana increíble. Tengo poco de haber contactado con ella personalmente y siento como si fuera amiga mía porque su calidez humana es infinita. Entonces, es un placer para mí que esté acá. Y también a Karen Calvo Díaz, a cartaginesa, igual que yo, costarricense, estudiosas ambas de la UCR, discípulas de doña Vicky, de Virginia Camaño Morúa, una investigadora trascendental, creo, en los estudios de literatura fantástica en Costa Rica. Creo que ninguna de las dos andaríamos por los caminos que andamos si no fuera por su influencia. Entonces, quisiera también recordar pues su trabajo en esta mesa que trata de literatura fantástica, porque creo que fue una de las pioneras en el estudio de la literatura fantástica en Costa Rica. Entonces paso a presentarlas brevemente y después de eso les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a trabajar en la mesa. Comenzaría con Karen Calvo. Karen Calvo Díaz es máster en literatura latinoamericana y cuenta con un bachillerato en filología española y en filología clásica. Actualmente cursa el doctorado en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, se desempeña como docente en el área de español para la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional y como profesora del posgrado en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica y la maestría de estudios de cultura centroamericana en la Universidad Nacional. También es parte del programa permanente de la prueba de aptitud académica de la UCR como docente investigadora en el área verbal y ha sido la investigadora principal en diversos proyectos sobre ítems experimentales de la prueba. Cuenta con una docena de artículos sobre sus áreas de interés: evaluación educativa estandarizada, comprensión lectora, estudios culturales, literatura gótica, literatura comparada y la teoría literaria. Con respecto a Vanessa Núñez, si me pongo a leer todo su currículum, nos van a dar aquí como 15 minutos porque es amplio y prolífico. Vanessa, además de una excelente escritora, se desempeña en muchísimas áreas, entonces voy a ver si logro hacer un resumen que sea digno de todo su expertise. Vanessa Núñez es abogada, escritora, docente y editora salvadoreña con estudios de maestría en ciencias políticas, literatura hispanoamericana y estudios de género. Nacida en 1973 en El Salvador, reside actualmente en Guatemala. Cuenta con una certificación internacional de la International Coaching and Mentoring Federation y una maestría en programación neurolingüística por la Escuela Europa Mens Venilia y un diplomado de neuromarketing por la misma institución. En la actualidad se desempeña como coach cultural, utilizando la literatura, el arte y la escritura como una herramienta para comprender la sociedad, lograr el autoconocimiento y el desarrollo de las capacidades individuales. Dentro de su producción como escritora de ficción tenemos Los locos mueren de viejos, Dios tenía miedo, editorial Piedra Santa, La caja de cuentos, Espejos, Animales interiores, en coautoría con Frida Larios, así como varios cuentos en diversas antologías y revistas de países como España, Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México, entre los que destacan la antología de narrativa salvadoreña de Alfaguara del 2011, Un espejo roto, antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana del 2014, y
una que no voy a poder pronunciar porque es en alemán y yo no puedo hablar alemán, que es del 2014. Su obra ha sido traducida al francés, al alemán y al inglés. Voy a dejarlo hasta ahí, pero podría continuar muchísimo más. Y bueno, y yo, para los que no me conocen, soy Lucia Leandro Hernández, soy costarricense, tengo un máster en Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona y actualmente estoy cursando un doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales en la Universidad de Barcelona bajo la tutoría de Dunia Gras y Teresa López Pelliza. Dunia está por ahí, así que muchas gracias por acompañarnos. Parte de estas actividades que se están desarrollando en RealMac bajo mi moderación son parte de mi proyecto de investigación doctoral que se trata acerca de visibilizar el cuento contemporáneo de literatura fantástica y ciencia ficción en escritoras centroamericanas. Esas serían las presentaciones. Ahora, entonces, lo que pasaríamos es, brevemente, vamos a dar un recorrido sobre algunas teorías de lo fantástico. Va a comenzar Vanessa haciendo un recorrido por el fantástico más tradicional y poniendo 2 ejemplos del caso centroamericano que ella ha analizado. Posteriormente, yo haré una presentación sobre las nuevas formas en las que se ha estudiado la literatura fantástica a nivel general y voy a poner ejemplos también de 2 escritoras centroamericanas. Y después de esa parte tendremos el placer de escuchar a Vanessa, aunque nos dijo que no le gustaba mucho leer sus cuentos, pero aceptó leer un cuento de ella y a partir de ahí vamos a empezar el conversatorio acerca de su obra. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Karen. Muy bien, bueno, no sé qué decir. Buenos días, buenas tardes, y ahorita también aquí es la hora del almuerzo, entonces cambiamos de horario, pero igual que Lucía, bueno, les agradezco muchísimo la invitación a la red, yo realmente estoy encantada con lo que están haciendo, y yo creo que estos espacios, bueno, son vitales justamente para poder conocernos, porque una de las eternas quejas que tenemos los centroamericanos y quienes nos dedicamos a la literatura y todo este asunto es que estando tan cercanos, ¿verdad? Siendo tan vecinos, nos conocemos muy poco. Y si no fuera por estos espacios, definitivamente estaríamos, creo que hablando de los mismos temas y yo creo que justamente la literatura fantástica va en otro sentido. Voy a compartirles aquí una presentación que espero que no me dé problemas a la hora de presentarla. Tal vez, Lucía, me indica si se está viendo. Perfecto, Karen, cuando quieras. Ok, entonces, esta presentación, como Lucía lo decía, en realidad es bastante contextual y muy general sobre algunas nociones más tradicionales de lo fantástico que se han desarrollado a lo largo de la historia. Creo que para nadie es un secreto que este no es un concepto nacido o sustentado desde la teoría latinoamericana, sino que tiene una gran tradición europea principalmente, y bueno, creo que uno de sus antecedentes que tenemos que situar y que tenemos que mencionar siempre es el ejemplo alemán, ¿verdad? Que efectivamente se supone que en 1777, ¿verdad? Es uno de los orígenes, ¿verdad? Tradicionales de este concepto, que se asocia mucho, bueno, a toda esta corriente contrailustrada, ¿verdad? Que efectivamente lo que trataba de poner en evidencia es que la perspectiva del mundo cambia, evidentemente, ¿no? Y yo creo que en los tiempos contemporáneos eso queda muy claro con este tipo de literatura que se resiste a una clasificación desde la concepción más tradicional de lo fantástico. Sin embargo, menciono esta tradición anterior, ¿verdad?, que tiene que ver con toda esta concepción europea de lo fantástico, porque hay algunos relatos que, por ejemplo, en Costa Rica todavía también siguen manteniendo toda esa tradición más apegada a la condición europea. Otra, me parece a mí, como la de Vanessa, por ejemplo, y otras autoras que ahorita voy a citar, se desligan un poco de esta concepción. Pero bueno, les decía entonces que esta noción tradicional de lo fantástico, cuyo padre, ¿verdad?, teórico también podríamos mencionar que es Todorov, entre otras cosas, bueno, manifiesta esta reacción contra la ilustración y con esa perspectiva logicista, ¿verdad?, de ver la vida y de explicarla desde la ciencia y desde esa óptica, y evidentemente le da una supremacía a las emociones y a todo esto que nosotros con el tiempo hemos dado en llamar lo sobrenatural.
Y de hecho hay autores que desde esa concepción de lo sobrenatural después comienzan a hacer su propia definición. Uno de los desafíos que, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a la crítica literaria, cuando analizamos estos textos que se han denominado como fantásticos, es que hay una nomenclatura enorme, ¿verdad? Y aquí les menciono, bueno, a Todorov como uno de esos casos, pero hay otros autores que cada uno va inventando su propia nomenclatura y eso complica más las cosas, ¿verdad? De hecho, cuando yo inicié, por ejemplo, el análisis de la literatura costarricense y después centroamericana, con esta concepción, uno de los grandes debates que siempre aparecen, ¿verdad? Y que necesito clarificar, ¿no? Es justamente cuál es la noción de lo fantástico que voy a utilizar, porque dependiendo del autor, esa noción va a cambiar. E incluso se liga, por ejemplo, con corrientes como el romanticismo, como el gótico, etcétera, y más recientemente, por ejemplo, con la ciencia ficción y con otros, y con otras modalidades aledañas. Pero también creo que esta versatilidad, ¿verdad?, que tiene la nomenclatura nos puede ayudar justamente porque diversifica, ¿no?, las formas en cómo entendemos lo literario actualmente. Y algo que discutíamos en una reunión previa que tuvimos con Vanessa es que ella, bueno, como todos los otros autores, nos aclara que los escritores no escriben para entrar dentro de una categoría teórica, ¿verdad? Pero evidentemente cuando nosotros hacemos el análisis de los textos y vemos que hay un conjunto de obras, ¿no?, que tienen en común varios aspectos, pues caemos en esta nomenclatura que es la que les presento, ¿verdad? Entonces, bueno, típicamente, por ejemplo, una de las nociones que más se acerca a esta idea de lo fantástico actual es la que propone David Roas y leo, ¿verdad? Y cito, que se refiere a esta incapacidad referencial del lenguaje y la transgresión del paradigma real, ¿verdad? Esa concepción que el colectivo considera como la realidad. Y me parece a mí que los textos fantásticos, sean centroamericanos o latinoamericanos, europeos, etcétera, han tenido en consideración esa parte, ¿verdad? Es decir, pensar que la realidad no es una, ¿verdad? Que no puede ser una en sentido estricto, sino que debe ser mirada desde diferentes ángulos. Y ese ángulo es también lo que introduce toda esta noción del extrañamiento, por ejemplo, que es muy, que nosotros experimentamos o que sentimos, percibimos, teorizamos, ¿no?, sobre la literatura que leemos. Otros autores, por ejemplo, se han concentrado, ¿no?, en esta idea de lo fantástico desde la incomprensión, ¿verdad?, como lo hace Cáceres, ¿verdad? Él lo que define un poco es que la literatura fantástica es ese tipo de literatura que no está preocupada porque haya una entera comprensión del mundo o de la atmósfera a la que nos enfrentamos. Y esto creo que tiene un asidero anterior justamente en la noción que Todorov ofrecía, porque recuerdan ustedes que, por ejemplo, entre las cosas que este teórico señalaba es que le otorga al lector un peso fundamental porque es él quien al final define lo fantástico. Lo que pasa es que esa es una noción que puede ser problemática, ¿verdad? Porque evidentemente el lector al final puede decir lo que quiera. Y la constante queja, ¿verdad?, que ha acompañado la teoría de lo fantástico es que de pronto literatura que no tiene otra forma de definirse cae en el cajón de lo fantástico, ¿verdad? Y entonces ahí vienen como ciertas problemáticas. Otra de las nociones que se aproxima a lo fantástico, bueno, tiene que ver con toda la tradición del psicoanálisis, desde Freud, por ejemplo, que en su texto Lo Siniestro define un rasgo de lo fantástico asociado a eso que siendo familiar, ¿verdad?, es decir, que siendo cotidiano, que está con nosotros todos los días, de pronto se revela y comienza a irrumpir, ¿verdad?, en un espacio que nos enfrenta justamente con una ley no natural o no lógicamente explicada, ¿verdad? Y esta sensación de no explicación, de incertidumbre, ¿verdad?, de angustia, ¿no?, que también nos produce los relatos fantásticos, creo que no se ha descontinuado. Por más recientes que sean los textos, yo creo que muchos de estas teorías de lo fantástico coinciden casi todas, ¿verdad?, en señalar que efectivamente hay algo en el texto fantástico que nos incomoda, ¿verdad? Ahora, esa incomodidad, ¿verdad?, puede devenir de diferentes razones y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el sentimiento del terror, que en un momento de mi carrera profesional yo me incliné a pensar que efectivamente la literatura centroamericana de lo fantástico se ligaba a esta condición de lo terrorífico, pero no necesariamente. De hecho, he tenido que ir haciendo reajustes, por ejemplo, a la modalidad teórica que voy utilizando, porque evidentemente, por ejemplo, esta noción de lo gótico, ¿verdad?, no se ajusta necesariamente a todos los relatos que nosotros leemos en la actualidad y que se producen
producen con tanta versatilidad como señalo. Pero es inevitable que en algunos de los relatos que nosotros leemos, esta idea de lo gótico no desaparezca del todo, ¿verdad? Es decir, no puedo decir que está en todos los relatos, pero sí hay una atmósfera ahí bastante siniestra, bastante cargada, por ejemplo, de lo que Fred Bottin denomina como la escritura del exceso, ¿verdad? Que de pronto se vuelve, sí, hasta cierto sentido como una literatura barroca en la forma en cómo se presenta, por ejemplo, fantasmas y este tipo de espectros que al final asociamos justamente con un mundo desconocido, un mundo que es incomprendido, como lo decía Cáceres, ¿verdad? Otros autores, por ejemplo, han denominado esta presencia del terror en la literatura fantástica, por ejemplo, desde la concepción del miedo preternatural, ¿verdad? Que es la noción más tradicional de Lovecraft, y que define esta idea de que efectivamente la literatura es capaz de presentar esos miedos, ¿verdad? O esos terrores que han acompañado al ser humano desde siempre y que además pareciera no tienen una solución, ¿verdad? Porque, bueno, ahora cuando comentemos algunos relatos de Vanessa, creo que uno de sus temas fundamentales que aparecen ahí citados es, por ejemplo, el miedo a la muerte y toda la forma metafórica en cómo se construye esa presencia de la muerte es fundamental para poder entender el mundo literario y para que además tenga cierta efectividad en nosotros, ¿verdad? Porque claramente creo yo que la literatura fantástica a lo largo de la historia se ha preocupado también por presentarnos aquellos temas que otro tipo de literatura no ha presentado, ¿verdad? Y por supuesto que lo hace de una forma no referencial, ¿verdad? Es decir, no tiene un asidero en el mundo real como lo conocemos y en consecuencia por eso nos desestabiliza y nos genera pues una serie de impresiones. Aquí también adjunto en este pequeñito cuadro otras nociones asociadas, por ejemplo, a la literatura de lo gótico o del terror, que tienen que ver con el deleite que además este horror y en lo fantástico, esa incertidumbre nos genera, ¿verdad? Porque es algo interesante que en la vida real, por ejemplo, la angustia y el horror no nos guste, digamos, experimentarlo, pero en la literatura sí. Y de hecho nos aproximamos a la literatura para encontrarnos con ese tipo de pasiones que despiertan en nosotros pues una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Una noción que también se puso de moda recientemente, digo recientemente, hace unos 30, 40 años, es esta idea de lo neofantástico, ¿verdad? Que la explora más Alas Araki, ¿verdad? Y que define, o que, vamos a ver, redefine, ¿no? Esta presencia del mundo de lo fantástico del siglo XIX en el siglo XX, ¿verdad? Claro, lo hace desde tres perspectivas que me parecen muy interesantes, que sería la de la visión, la intención y el modo operandi, ¿verdad? Entonces, él concibe que, por ejemplo, la visión de este mundo fantástico nuevo que se está creando es básicamente presentar la idea de que existen dos realidades, ¿verdad? Una realidad sólida, convencional, que nosotros conocemos, y la otra realidad que la pone en estos términos de, ¿verdad?, de porosidad, ¿verdad? Es decir, una realidad que no es compartida por todos, además, sino que está fragmentada, que tiene grietas, que nos permite entrar en espacios que en el mundo real no podemos entrar, ¿verdad? Entonces esa visión va cambiando un poco, porque recuerdan ustedes que la literatura fantástica más tradicional tendía a partir un poco de los arquetipos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la referencia a fantasmas, a villanos, a ese tipo de espectros, por ejemplo, era más común y era, digamos, más armonizable ese mundo que las nuevas visiones que se nos ofrecen ahora, que realmente son, como les digo, muy versátiles. Y que por versátiles, tal vez es que se vuelve un poco más difícil de entenderlas, ¿verdad? Justamente porque tal vez no tenemos todo el panorama completo porque no todo está escrito en la literatura fantástica, ¿verdad? La intención, por supuesto, que es otra modalidad o otra forma también de entender lo neofantástico, pero vean ustedes que aquí creo yo que sí continuamos con esa recurrencia, ¿verdad?, a la inquietud y a la perplejidad o a lo insólito, como lo definen, por ejemplo, las corrientes en Brasil, ¿verdad?, que es otro de los focos de nacimiento de estos estudios de lo fantástico, que define mucho esta idea de que estoy ante algo que definitivamente es inexplicable desde mi lógica, ¿verdad? Porque claro, uno podría decir, bueno, fuera de esa lógica personal, intimista del lector, eso puede tener una explicación, pero al menos dentro del contexto, y me recuerda mucho también la noción aquí de Todorov, que tenía como
como principio fundamental al lector, ¿verdad? Esta inquietud y esta perplejidad no son, ¿verdad?, algo convencionales. Incluso están sujetas a la propia experiencia de lectura que tenga el lector, ¿verdad? Finalmente, define también esta concepción del universo fantástico desde el modo operandi, ¿verdad? Que esto sí me parece muy interesante porque básicamente lo que hace es decir que para que ahora exista lo fantástico no se necesita todo ese aparato, ¿verdad? Toda esa hiperconstrucción fantástica que sí anunciaban los textos del siglo XIX, ¿verdad? Es decir, hasta cierto punto uno podría decir, bueno, es que lo fantástico ahora es mucho más disimulado, ¿verdad?, que como aparecía, por ejemplo, en el siglo XIX, cuya intención era esa, ¿verdad? Es decir, hacer que el lector de principio a fin tuviera un poco más de claridad, ¿verdad? Y esa oposición entre los dos mundos, este mundo real y este otro mundo ficcional, fantástico que se va creando. Entonces, claro, esta idea de que se va diluyendo un poco lo fantástico y que ahora y que ahora convive con otras tendencias, ¿verdad? Incluso hasta con la misma literatura mimética, hace problemático el concepto, ¿verdad? Lo hace problemático y también creo que uno de los desafíos que tiene la crítica actualmente sobre lo fantástico es que la tentación de ubicar un texto que no es mimético en esto de lo fantástico es muy grande, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un término muy, muy complejo. Cito a las Raki sobre su concepto del horno fantástico para que quede un poquito más claro esto que les decía. Dice lo siguiente: digamos finalmente que si el cuento fantástico es, como ha señalado Calois, contemporáneo del movimiento romántico y como un cuestionamiento y un desafío del racionalismo científico y de los valores de la sociedad burguesa, el relato neofantástico está apuntando o apuntalado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, por los movimientos de vanguardia, por Freud y el psicoanálisis, por el surrealismo y el existencialismo, entre otros factores. Entonces yo creo que esta idea de que lo fantástico puro, ¿verdad?, que era propio del siglo XIX, ha ido migrando y ha ido teniendo contacto con otro tipo de manifestaciones e incluso con la parte referencial, ¿verdad? Eso me parece sumamente interesante. De hecho, me atrevería a decir que en algunos casos de la literatura centroamericana, el hecho de tener esta presencia del horror, por ejemplo, característico de los procesos bélicos, por ejemplo, ha permitido que también eso se contextualice en la literatura fantástica, un poco como sucede en Claudia Hernández, ¿verdad? Que de pronto de forma muy, muy sutil siempre aparece esa referencialidad a lo histórico, a lo social que está ahí, que en el caso centroamericano pues sabemos que tiene un gran impacto. Al final aquí de esta filmina pongo los nombres de Borges, Cortázar y Kafka porque justamente el estudio de este autor comienza debatiendo si estos autores, que son canoniquísimos, ¿verdad?, tienen algún grado de relación con esta noción de lo fantástico del siglo XIX. Y poco a poco se va dando cuenta que no, ¿verdad?, que son casos tan particulares que realmente se diferencian de los otros autores, ¿verdad? Cito también aquí la noción de lo posmoderno o de la relación que tiene lo fantástico con lo posmoderno. Aquí no he puesto el nombre del teórico, pero es David Roas, que es uno de los especialistas de este tipo de literatura y que ha debatido y se ha traído abajo muchas de las convenciones también asociadas a lo fantástico. Y él establece también este grado de relación que tiene las escrituras posmodernas con las fantásticas. Hace una diferencia entre ambas, pero por lo menos coincide, ¿verdad?, en que efectivamente no hay nada estable en este mundo de lo fantástico. Y cito: en conclusión, lo que se desprende de todas estas nuevas perspectivas es una idea coincidente. La realidad ha dejado de ser una entidad ontológicamente estable y única, y ha pasado a contemplarse como una convención, una construcción, un modelo creado por los seres humanos. Es toda esta idea del simulacro que él menciona. Debemos preguntarnos ahora qué sucede con lo fantástico en el ámbito de la literatura posmoderna, que se caracteriza, como dije antes, por una general desconfianza ante lo real, por la eliminación de los límites entre la realidad y la ficción. Si la literatura posmoderna evita modelar el mundo ficticio según el real, puede concebirse desde estos parámetros un tipo de narrativa que se configura en oposición a un concepto de realidad extratextual, convencional y arbitrario. Si el mundo real deja de ser el término de comparación y la literatura deviene puramente autorreferencial, antimimética, ¿lo fantástico tiene razón de ser en la actualidad?
o debemos abordar su definición desde otros parámetros que excluyan lo real extratextual. Entonces, ven ustedes que, por ejemplo, en este panorama pequeñito que hemos hecho, lo que coincide, ¿no? Me parece a mí, en términos generales y a nivel histórico, es que esta noción de la realidad siempre va a estar sumamente cuestionada, ¿verdad? Es decir, no es como, por ejemplo, los textos realistas, que esa noción la dan por sentada, ¿verdad? Y que más bien hacen como una especie de retrato, ¿verdad? De la realidad, y toda aquella idea de la novela totalizante, por ejemplo, muy propio del siglo XIX, no tiene efecto para la literatura fantástica, porque la literatura fantástica considera que hay diferentes ángulos de la realidad y que además hay una deformación de esa realidad, ¿verdad? Ahora, algo que a mí me interesa mucho trabajar cuando estoy entrándome a este tipo de literatura centroamericana es por qué razón, ¿verdad? En una región como la nuestra, en la región centroamericana, el texto fantástico no caló tantísimo como, por ejemplo, en otros focos en Latinoamérica como México, como Perú, como Argentina. Bueno, el mismo Chile, sé que tienen algunos antecedentes. Jesús Diamantino ha trabajado mucho esa región también, pero en el caso centroamericano nosotros no tenemos una sistematización, ¿verdad?, de este tipo de literatura, y yo me he dado en explicarlo de alguna forma, ¿verdad? Por supuesto está todavía en elaboración todas estas conclusiones que les pongo aquí, pero yo creo que el hecho de que en este tipo de relatos no aparezca una identidad nacionalista, por ejemplo, una vinculación del texto con la identidad del sujeto centroamericano, creo que es por esa razón que no se hace tan apetecible, ¿verdad? Es decir, porque todo lo contrario, si ustedes se revisan la literatura fantástica centroamericana de la que tenemos antecedentes, es antimodélica, ¿verdad? Es decir, no sé, y pienso, por ejemplo, en este texto de Froilán Turcios, ¿verdad?, que se llama El vampiro. Ahí no aparece nada modélico, ¿verdad? Es decir, no es un tipo de sujeto que contribuya a la identidad del pueblo centroamericano, hondureño en este caso, que pueda ser algo atractiva, ¿verdad? Como si, por ejemplo, eran los textos más nacionalistas. También creo que el género como tal, el género de lo fantástico, ha sufrido una serie de desprestigios a nivel histórico. Muchos lo han desacreditado justamente porque consideran que no atiende, digamos, a las necesidades racionales de su tiempo, ¿verdad? Y recuerden ustedes que a la literatura a veces se le ha exigido ciertas cosas que no puede, que no está llamada a cumplir, ¿verdad? Como responder a su tiempo. Y bueno, este tipo de literatura uno podría pensar si no tiene ese grado de compromiso. Si hay un compromiso que tiene, creo yo, la literatura fantástica es con la misma literatura, ¿verdad? Y por eso todos estos textos que no cumplen con esto, bueno, salen del canon inevitablemente, ¿verdad? Tiene una función, como pongo aquí, tal vez no es menos, sino más bien más ancilar, ¿verdad? Porque la literatura fantástica, por lo menos las modalidades que hemos visto en la literatura centroamericana, siempre está acompañada de, por ejemplo, el modernismo, los síntomas romanticistas que hay por ahí en algunos relatos, ¿verdad? Pero no hay un establecimiento como tal, bueno, al menos no a nivel histórico, un establecimiento del género en solitario, ¿verdad? Entonces siempre se ha tenido que acompañar con otras tendencias que de alguna u otra forma, coartan, digamos, opacan, ¿verdad?, a la misma literatura fantástica. Afortunadamente, creo yo, para el siglo XX, las cosas han cambiado. Y digo yo que han cambiado porque, bueno, el hecho de que Lucía, por ejemplo, esté trabajando este tipo de relatos, que yo los esté trabajando, que cuando estemos haciendo nuestros trabajos nos encontremos una gran cantidad de autoras, ¿verdad?, mujeres centroamericanas y autores también, que trabajan lo fantástico, la ciencia ficción, lo gótico, es decir, todas estas tendencias no miméticas que no están ligadas, digamos, al mundo como lo conocemos, nos hace pensar que efectivamente la lógica está cambiando, ¿verdad? Y dentro de ese panorama tan amplio, ¿verdad?, de autores y de representaciones en este sentido, yo por lo menos he visualizado que la literatura centroamericana tiene algunas referencias o algunos vínculos básicamente como con 6 componentes, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, bueno, la historia, lo urbano, lo posmoderno,
el cinismo, ¿verdad? Que es una noción que se ha utilizado mucho para hablar de esta literatura desentendida, ¿verdad? De Centroamérica, que estando en esos procesos bélicos tan complejos, de pronto mira la vida como con cierto, ¿verdad? Vagabundeo, cinismo, ¿verdad? Etcétera. Eso también me parece que es muy propio de estos textos de lo fantástico en algunos casos, pero también hay una referencia a otros aspectos como lo folclórico, que en algunos casos se mantiene, y también, por supuesto, referencias al propio texto fantástico a partir de lo metatextual, ¿verdad? Algo que también me parece muy significativo en los relatos más contemporáneos, y es lo que les voy a presentar ahorita, con estas dos mujeres que también las pongo por ejemplo, es el hecho de que poco a poco el texto fantástico tradicional de miles de páginas, ¿verdad? Novelas enteras de lo fantástico o de lo gótico, lo terrorífico, etcétera, migraron a géneros más pequeñitos, ¿verdad? Y comienzan a hacer justamente la microficción. De hecho, ahora que Vanessa nos lea su cuento, bueno, es un micro relato, látex, ¿verdad? Eso es un texto pequeñísimo que a mí me parece muy interesante porque en muy pocas palabras logra la efectividad que en el siglo XX era lograda solamente a través de grandes novelas, grandes relatos, ¿verdad? El caso aquí que les cito es el de Marilinda Guerrero Valenzuela, que tiene una publicación que se llama Escenarios de un Mundo Paralelo y que es una colección bastante igual versátil, porque recuerden ustedes que no hay como tratados de la literatura fantástica en sentido estricto, sino que muchas de estas nuevas versiones de lo literario simplemente se escriben, ¿verdad? Y otra vez, esta tarea de los teóricos después llegar a desmenuzar los textos y ver en qué tendencias le están escribiendo, por qué está pasando esto, por qué el caso de Guatemala no es tan diferente del de Costa Rica, el de Nicaragua o El Salvador, ¿verdad? Entonces, es interesante porque en esta colección aparecen una serie de relatos de diferente naturaleza y este en particular a mí me llama la atención que tiene estos rasgos que hemos definido justamente desde lo fantástico. Lo voy a leer para que ustedes mismos tengan para que ustedes mismos se den cuenta de ahí del componente fantástico que aparece, ¿verdad? Dice, encontré un cajón de cartón corrugado en la entrada de mi casa, tenía una moña roja con puntos blancos, la agité y escuché que algo revoloteó dentro del pequeño receptáculo. La entré a mi casa, la coloqué sobre la mesa de la sala, fui a hacerme una taza de café y me senté frente al objeto para meditar de quién vendría este pequeño detalle. Pensé en Tomás o Miguel, aunque llevaba días sin verlos y no tenían motivo especial para el detalle. La idea de un admirador secreto abrió mi apetitosa curiosidad y un sentimiento de orgullo me llenó en ese instante. Abrí la moña, levanté la pequeña tapadera y lo que encontré fue un dedo índice color moreno claro. La sorpresa fue desagradable, por lo que tiré la caja al suelo y el índice rodó por la alfombra de la sala. Mi corazón latía a 1000 por hora, mi respiración se agitó. Escuché sonidos alrededor de la casa. Los muebles comenzaron a acercarse hacia mí con la intención de devorarme. Justo cuando el ropero abrió sus puertas para engullirme, cerré los ojos con fuerza y todo se calmó. Solamente escuchaba el sonido del reloj de pared que tengo en la cocina. En el piso bajo mis pies estaba el dedo índice. No deseaba verlo, pero llamaba mi atención. Subí los pies al sillón, asustada. Pensé en huir. Me levantaría con suavidad, abriría la puerta y saldría corriendo hacia la calle. Luego recordé que en mi casa y que ese dedo estaba en la calle. Bajé de nuevo la vista y no estaba. Solté un suspiro de alivio pensando que todo había sido un mal sueño. De pronto el dedo tocó mi hombro izquierdo, pegué un grito y me levanté como un resorte. Él me señalaba y apuntaba como a una criminal. Le grité que se fuera, que me dejara en paz. Seguía estático como si su función en la vida fuera la de puntuarme. Me sentí desnuda en un estallido lleno de gente donde todos me observaban y se burlaban de mí. Mi cuerpo tembló, el pánico se apoderó de mí. En mi afán de correr hacia la puerta que daba a la calle, tropecé y caí de cara al suelo. Estaba desarmada emocionalmente, vencida y empecé a llorar. Quise levantarme, pero mi cuerpo se quedó estático, anestesiado y anclado al suelo. Fue cuando el pequeño dedo, poco a poco, arrastrándose, se acercó hacia mí. Se movía como una culebra, zigzagueante, lento, pero en ese arrastrarse venía como una ternura inexplicable. Al estar cerca de mi rostro, secó mis lágrimas de desconsuelo, sentí un alivio en mi alma, deseaba agradecerle el gesto de ternura que tiempo mucho sin sentir. Él se arrastró hacia mi mano izquierda, fue cuando me percaté con tristeza que me hacía falta el dedo índice en esa mano.
Este es un texto que se llama Butterfinger, ¿verdad? Y que yo creo que la noción de lo fantástico es más que evidente, sobre todo porque hay un hecho raro, ¿verdad? Es decir, hay algo que irrumpe en la realidad. Normalmente uno no recibe en una caja, ¿verdad? Un dedo como regalo, ni mucho menos, pero es claro que en el texto esta pérdida del dedo que nos explica cómo sucede se ficcionaliza, ¿verdad? Y se intenta explicar de alguna forma la ausencia de este miembro que está asociado con todo este síndrome de verdad del miembro cercenado, perdido, etcétera, y que evidentemente nos muestra, ¿verdad? Una pseudo explicación de lo que pudo haber pasado justamente con esta ausencia del dedo. Al principio, por supuesto, se hace una manifestación de todos estos efectos que tienen que ver con la aparición del temor, de la inquietante, de lo insólito, ¿verdad? Que por supuesto nos conducen a esta experiencia que poco a poco se va minimizando. Y esto es muy interesante porque si recuerdan la definición que decíamos ahora de lo neofantástico, ahí se decía que en el texto más contemporáneo de lo fantástico, eh, la gradualidad va cambiando. No hay como esos cambios abruptos, por ejemplo, que aparecían en el siglo XIX, sino que aquí pues van manejándose un poquito diferente. Y bueno, yo creo que me he extendido muchísimo con el tiempo. Ya nada más voy a cerrar con este relato que es de Ligia María Orellana, se llama Gato Encerrado. Tal vez no lo voy a leer todo, pero ahí se los coloco para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Y este es un micro relato también, tal cual se los transcribo. Esta es una autora salvadoreña que también está publicando relatos, ¿verdad? Asociados a lo extraño, a lo insólito, a lo fantástico, tal y como lo hemos entendido, porque comparte con eso de lo fantástico algunos arquetipos. Entre ellos, por ejemplo, ven ustedes que hace referencia al gato encerrado, ¿verdad? Que por lo demás es toda una construcción, o sea, tenemos toda una tradición sobre este animal y sobre otros arquetipos de lo fantástico que no significa, ¿verdad?, que por ser del siglo XIX no se sigan replicando actualmente. Entonces, esa parte a mí me parece sumamente interesante que todavía haya algunos grados, ¿verdad?, de lo fantástico que siguen perviviendo en los relatos contemporáneos o centroamericanos, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto ya voy cerrando un poco mi participación y realmente me disculpo porque me he extendido montones. Entonces, bueno, ahora le cedo la palabra a Lucía. Muchísimas gracias, Karen, por tu explicación tan profusa y tan clara. Te agradezco muchísimo y también por investigar a Marilinda y a Ligia. Marilinda es una gran seguidora de la red, entonces, pues qué bien que se estén trabajando sus textos porque creo que es una escritora centroamericana que está escribiendo textos de muchísima calidad. Así que te agradezco muchísimo también por tu tiempo, por tu dedicación a las escritoras centroamericanas. Mi parte es como, voy a ser bien breve porque la verdad es que a mí lo que me gustaría más es escuchar a Vanessa. Entonces voy a hacerles así una mención a dos conceptos que son un poquito más contemporáneos y que vienen a problematizar todo lo que estaba conversando Karen acerca, digamos, de todo el universo de lo fantástico y cómo se ha pretendido entender a partir de toda la cuestión de la posmodernidad que menciona Lasraki en su texto en esta compilación de David Roas, que también menciona David Roas en la posmodernidad fantástica, que son dos conceptos. Uno que yo lo concibo más dentro de las lógicas de lo fantástico, que es lo inusual, y otro un poco más contemporáneo, que también viene de la literatura anglosajona, que sería el New Weird, que la primera vez que se lo menciona es en la introducción a un texto de Tame de China Miéville en el 2002 por Michael John Harrison. Entonces voy a compartirles mi pantalla, pero les digo, no voy a durar mucho, así que no se preocupen. Ok. Ok, comienzo entonces. Como les comenté, el primer texto la primera parte de la que me gustaría conversar es toda la problematización que tiene la literatura no mimética o ficción especulativa en América Latina. Y toda esta cuestión de cómo catalogar una literatura que si bien se aleja de la realidad, tiene distintas connotaciones a la hora de alejarse de la realidad. Fruto de todas estas ideas de volver a repensar la literatura fantástica
partiendo siempre todos los conceptos de Todorov, pero problematizándolos, o sea, desde Ana María Barrenechea, desde el mismo Jaime Alarraqui, que ya viene a buscar toda esta cuestión de no venir a decir, como decía Todorov, que si lo fantástico es poético o si es alegórico no puede ser fantástico, venir a incluir un corpus de textos que si bien no tienen el extrañamiento, la vacilación del lector, toda una construcción de la realidad para presentar el suceso sobrenatural, pues sí que vienen a generar unas narrativas que se han tratado de denominar dentro de la posmodernidad narrativas de lo insólito, como se los mencionaba Karen anteriormente. Hace poco, en el Congreso del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico en la Universidad Autónoma de Barcelona, se estuvo discutiendo todo esto, estuvo Carmen Alemán Bay, estuvo Cecilia Udave, y fruto de este congreso, en la revista Brumal, creo que en el número del invierno del 2020 o el verano del 2020, no estoy muy segura, sacó un monográfico acerca de autoras de lo insólito en América Latina. Entonces, vienen a venir a problematizar todas estas concepciones de lo fantástico en América Latina y volver a pensar dentro de la posmodernidad cómo enfrentarse al extrañamiento, cómo enfrentarse a lo sobrenatural, cómo enfrentarse a textos que se alejan del concepto de realidad que manejamos en nuestros contextos cotidianos. Entonces, bueno, la cita es de ellas, de Alemán Bay y Udave en el 2020, de cómo venir a catalogar todo este montón de textos. Ellas ahí hacen alusión a un concepto de la narrativa de lo inusual que creo que la primera vez que lo mencionó Carmen Alemán fue en el prólogo de Bestiaria Vida de Cecilia Udave, donde ella viene a decir que son un tipo de narraciones donde la realidad no está en función del suceso sobrenatural, sino que el suceso sobrenatural está en función de la realidad. Ella viene a promover sobre todo que este tipo de literatura es, si tuviera que ser un rango de afiliación a la realidad o no afiliación a la realidad, ella dice que las narrativas de lo inusual están lo más cercano al concepto del realismo dentro de las lógicas de lo insólito, dentro de lo de género fantástico, y que la ciencia ficción sería lo más lejano a esa realidad. O sea, concibiendo todos este tipo de géneros de ficción especulativa o no mimética, como la ciencia ficción, como el realismo mágico, como lo real maravilloso, como lo neofantástico, todo en un mismo paraguas. Lo interesante de este concepto, que ella también ha analizado en esta compilación, en un artículo que tiene en esta compilación de Natalia Álvarez y Ana Abello, que se llama Realidades Fracturadas, es que ella viene a decir que estas narrativas de lo inusual, sobre todo, ella las empieza a detectar, ella hace un análisis sobre todo de autoras mexicanas, las empieza a detectar en mujeres y en una reticencia a utilizar géneros que han sido definidos y contrastados a partir de investigadores y a partir de autores. Entonces, que vienen como a hacer una pugna de esa autoría masculina que ha definido estos géneros, entonces vienen a trabajar desde formas otras que deforman o que pervierten o que ensucian y contaminan todas estas concepciones de lo fantástico. Dentro de las autoras que ella menciona, también está, bueno, en este texto también, que es fruto de un congreso, Carmen Alemán Bay analiza Lobo de Viviana Camacho, analiza Bestiaria Vida de Cecilia Udave, analiza El animal sobre la piedra de Daniela Tarazona, varias autoras mexicanas en donde ella empieza a ver, digamos, una lógica operacional del género de la narrativa de lo inusual, donde ves ciertas características. Una de las más importantes es un replanteamiento del yo a través de este tipo de literaturas, y la otra es una tendencia a la matrofobia, o sea, siempre son relaciones maternofiliales que se problematizan muchísimo a través de estos textos. Dentro de esta perspectiva, me gustaría brevemente comentarles, Cherry Lewis es una autora panameña. Su libro Abrir las manos, la primera edición es del 2013, se editó en Fuga Editorial y posteriormente Efige Editores en 2015 la editó en Guatemala. Es este libro, su narrativa es, podría catalogarse dentro de la lógica de lo inusual,
juega mucho con la falta de extrañamiento, la falta de presentación de un suceso sobrenatural. Y ahí me gustaría también recordar una cuestión que decía Virginia Camaño Morúa, donde decía que este tipo de literaturas fantásticas nuevas en América Latina vienen a poner el extrañamiento no en los personajes que se enfrentan al suceso sobrenatural, sino en el lector. Es el lector el que queda extrañado por qué nadie presenta un extrañamiento acerca de algo que a nosotros en nuestra realidad nos parece inusual. Es el caso de Mujer hecha pedazos. Yo les envié el link de este cuento en la invitación. Es una mujer a la que se le desprenden partes del cuerpo de manera indolora y completamente normalizada. Y también ahí recuerdo un término de José Pablo Rojas González, analizando Hechos de un buen ciudadano, de Claudia Hernández, que es la naturalización de lo fantástico. ¿Cómo sucede un hecho sobrenatural y no hay una problematización del mismo dentro del texto? Entonces, venimos otra vez utilizando lo de Camaño Morúa. El extrañamiento sucede en el lector. En este texto se problematiza a través del suceso sobrenatural toda la cuestión del cuerpo, y al respecto en un texto que fue editado por Maureen Echea, Uriel Quesada, Ignacio Sarmiento, Fernando Burgos tiene un maravilloso texto acerca de, él lo relaciona con la cuestión del cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Entonces, cómo a través de todo esto inusual, lo que hay una problematización de la utilización del cuerpo como objeto dentro de las sociedades contemporáneas centroamericanas. Además de este término, es el otro, y ya les digo, me quedan 2 minutos para conversar, me puse el cronómetro, es el New Weird latinoamericano. Es un término que, como ya les dije, viene del ámbito anglosajón, viene del weird, que viene de las revistas Pulp, de 1928-1924, en las que Lovecraft era un asiduo productor de ficciones, y viene a ser como un pastiche o un collage, en las palabras de Gabriele Bizarri, en el prólogo a un monográfico que se llamaba New Weird in the New World, estéticas de la rareza en América Latina. Y vienen a problematizarse autoras como Samantha Schweblin, como Claudia Hernández, como Ramiro Sánchez en su novela Verde también, bueno, que no es autora, pero que trabaja con el New Weird, y que además es creador de las antologías Pasadizo al Extraño, Contaminación Futura, que viene a utilizar textos ya dentro de este concepto del New Weird adaptado a la narrativa latinoamericana. Dentro de este concepto, a mí me gustaría analizar el cuento de las buenas costumbres de Denise Funchal, parte del libro de relatos Buenas Costumbres, que se publicó por FIG Editores en Guatemala en el 2011. Yo tengo la reedición del 2019, me costó muchísimo tener este texto. Y en esta, igual que en el texto de Cherry Lewis, hay una problematización de lo social, y recuerdo que Ignacio tiene un texto en ese texto que les mencioné, que es analizar, creo que analizó Ciudadanía, y que dice que Denise Funchal promueve su literatura como una forma de resistencia. Y este texto, Las Buenas Costumbres, se mueve en torno a problematizar una mujer que está condicionada por todas las ideas preconcebidas que le trae toda la sociedad, su madre, de cómo conseguir un hombre ideal, y luego, al mejor estilo de una ficción frankensteiniana, decide, a partir de sus exparejas, construir un cuerpo para tener el hombre ideal, implantando el cerebro de su madre a este hombre ideal creado por ella. Entonces hay una problematización de la relación materno-filial, hay una problematización del monstruo mujer, que asesina a todo el mundo en función de su ideal de hombre perfecto, y también hay una problematización de ese monstruo que es objeto idealizado de los deseos frustrados de la narradora protagonista. Ahora sí estaríamos en la parte en que, voy a dejarles de compartir mi pantalla, en que comenzaríamos a hablar de Espejos, que es un texto que se publicó en Uruk Editores en Costa Rica en el año del 2015. Entonces aquí es donde yo voy a dejar de compartirles mi pantalla y vamos a conversar con Vanessa. Entonces, Vanessa, nos encantaría que comenzaras leyendo tu texto Látex, si sos tan amable y nos das ese placer, te lo agradeceríamos muchísimo.
Bueno, primero que nada, gracias, Oyen, por invitarme. Yo estoy súper emocionada y súper extrañada, como ustedes mismas dicen. Cuando uno escribe, uno nunca se pone a pensar realmente en dónde va a ser inscrito el texto. Y fíjate, creo que Karen lo mencionó, si no se inscribe dentro de una corriente preestablecida, casi pareciera que los textos no existen. Y esa es una cosa bien particular en el caso de Centroamérica. Y luego tenés que dialogar, porque al final de cuentas los publicás y la intención es dialogarlos, pero a veces pareciera como si no hubiera eco, precisamente si no están inscritos dentro de algo determinado, ¿verdad? Ojalá si la guerra, ojalá si la violencia ya establecida o ya estudiada. Y en el caso de lo fantástico, creo que la intención precisamente es que a las mujeres en particular hay ciertas cosas que no son vedadas a hablar. Y entonces a través de lo fantástico podemos hablar de cosas que no son temas particularmente, pues no deberían ser los temas que deberíamos tocar en la literatura. Creo que es como una forma, como una máscara, ¿sabes? Para cubrir una herida. Bueno, les voy a leer látex. Yo ya les había comentado que para mí leer es una cosa terrible. Leer mis propios textos, pero bueno, aquí vamos. Látex. Insertó el bisturí a la altura del ombligo. Con un tajo limpio y firme cortó el abdomen. Aunque no hubo tiempo para anestesiarlo, el muchacho no se movió. El cirujano hizo 2 o 3 cortes. Las vísceras saltaron con un sonido viscoso que a ella le pareció repulsivo. Los órganos vibraron unos instantes por el fluir de la sangre que unos minutos después se detuvo. El cirujano le indicó, al tiempo que se quitaba los guantes pegajosos, que cerrara con una costura suelta. En medicina legal volverían a abrirlo, dijo, y se marchó llevando tras de sí a las enfermeras y a los 2 agentes policiales que desde la puerta no habían perdido de vista ningún movimiento y que después de cruzar un par de palabras con el médico se retiraron intercambiando bromas. Pronto los pasos dejaron de escucharse en el pasillo. Entonces el silencio la inundó y el cuerpo desparramado sobre la mesa le resultó grotesco. Su expresión era angustiante. Probó cerrar sus párpados, pero fue inútil. Observó el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. Intentó pensar en nada y terminar lo antes posible. Tomó la aguja con el hilo hilvanado. Presionó con fuerza las vísceras tibias, pero estas se le deslizaron bajo los guantes. Aquel sonido se produjo de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. Empujó los órganos con gasa. Esta se empapó de sangre al instante. Se inclinó sobre el cuerpo para ayudarse con su peso en la tarea. Aló la piel con fuerza, al tiempo que presionaba los músculos que se negaban a volver a su posición original. Y cuando estaba a punto de introducir la aguja en la piel tensada, el parpadeo de la lámpara la hizo reparar en los ojos marchitos del cadáver, que por un momento le pareció que lo observaban. Luego de un retumbo sordo, la luz se apagó por completo. Sintió un frío intenso. Pensó en dirigirse a la puerta, pero algo la contuvo. Hizo un nuevo intento, pero decidió quedarse quieta, pues le pareció que había escuchado algo. Colocó como por instinto sus manos sobre el cuerpo abierto. Comprobó que la tibieza comenzaba a abandonarlo y daba paso a una frialdad húmeda. Minutos interminables transcurrieron y como nadie se acercara a la sala, a tientas, se desplazó por la habitación. Su antebrazo rozó el cabello húmedo y marchito del cadáver. Sus pies tropezaron con una de las mesías de rodos. El ruido la sobresaltó. Avanzó unos pasos hasta que su mano sintió el frío metal de la puerta voladiza. Buscó la ranura, la empujó despacio y cuando estaba a punto de salir se detuvo. Giró la cabeza, aguzó el oído, estaba segura. Había escuchado a sus espaldas con claridad el sonido viscoso de guantes estrujándose. Muchas gracias, Vanessa, por la lectura. Este fue el primer relato que yo conocí de Vanessa y fue creo que el que me enamoró de Espejos, de la producción. Mi pregunta sobre este relato es, bueno, muy concreta y tiene que ver básicamente con esa ausencia de identidad, cuerpo que aparece ahí, ¿verdad? Y obviamente ver, ¿verdad? Si desde la perspectiva de usted, Vanessa, toda esa atmósfera no fría, gélida de la morgue, ¿tendrá alguna relación, ¿no?, con el contexto salvadoreño en particular o más bien la intención era salirse completamente de esa referencialidad histórica? Fíjate, Karen, que esta historia el tema era que teníamos que escribir relatos basados en una historia real para una antología del Centro Cultural de España, de eso haber sido 2010 quizás. El asunto es que en eso una amiga mía que era médico venía a estudiar oftalmología a Guatemala y me pidió quedarse la primera semana en mi casa en lo que ella encontraba, ¿cómo se llama? Un apartamento.
muy, muy parecida a esta, por supuesto que no es la historia tal cual, pero me contaba que ocurría muchísimo, que a los médicos, a los que están, que no me acuerdo cómo se llaman, pero son los que están haciendo como su práctica, ¿verdad? Les pasaba mucho que llegaban este tipo de casos y son muchas veces muchachos muertos en tiroteos. Entonces nadie hace mayor esfuerzo por salvarles la vida. Por eso el tema de los policías. Lo importante, los policías lo que querían ver era que no saliera vivo de ahí, o si salía vivo, pues se lo llevaban preso. Entonces, sí hay una referencia a la conflictividad y a la violencia que se vive en El Salvador, donde pareciera que la vida de estos jóvenes, miren, en El Salvador tenemos algo que se llama efebofobia, efebo de joven, ¿verdad? Todo lo que sea joven y no pertenezca a ciertos círculos es mal visto, es un potencial marero, es un potencial criminal. Entonces tenemos un problema y es que la juventud está criminalizada de antemano, ya sea solo por vivir en una zona determinada de la ciudad. Y mucho más si llegan a los hospitales víctimas precisamente de estos fuegos cruzados, que pueden ser incluso ni siquiera haber sido ellos los que participaban, aún no digamos si llevan tatuajes en el cuerpo, ¿verdad? Eso ya es una condena prácticamente, ¿cómo se llama? De antemano. El asunto es que sí estamos, Centroamérica está muy conflictuada en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahora... este cuento, como les digo, pues fue del 2010. En ese momento la conflictividad fue en aumento. Para nadie es un secreto que después de la firma de los acuerdos de paz tuvimos incluso más violencia. Se desató muchísima violencia. Y hay gente que dice que incluso más que la que hubo durante la guerra, ¿verdad? Porque durante la guerra se sabía, pero en cambio ya en la actualidad pues cualquiera puede ser víctima, ¿verdad? Por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Muchas gracias, Vanessa. Yo quería preguntarte, ahora pasando a otro texto, que es un gato en mi jardín, que yo creo que sería un gran exponente de esto de las narrativas de lo inusual, porque el cuento desarrolla una aparente realidad donde una mujer está encargada de cuidar el gato y recoger la correspondencia de Alberto, un sujeto desconocido hasta prácticamente por la misma narradora protagonista, ¿no? Que viaja con frecuencia de manera misteriosa. O sea, sabemos poco de Alberto, incluso la misma narradora protagonista. La mujer comienza a descubrir mientras va a la casa situaciones inusuales, ya que parece ser que alguien habita en el sitio. No quiero desvelar el final del texto para que la gente corra a buscar tus textos, porque yo creo que es de lo mejor que hay en Centroamérica, o sea, me encantan. Pero la narradora protagonista se debate entre una situación que ella se ha imaginado o un suceso extraño por el desenlace, ¿no? del mismo relato. Entonces, ¿podrías darnos más pistas al respecto? ¿Qué te motivó a realizar el cuento? Yo veo un poco de una vuelta de tuerca de Henry James en Un gato en mi jardín, con toda esta cuestión de un narrador no fiable, ¿no? De dejar ahí un poco al lector qué está pasando, ¿no? En esa atmósfera inusual donde parece que todo es normal, pero hay algo que no encaja, ¿no? Me encanta eso del narrador no fiable, porque en realidad tendemos nosotros a creer a ciegas en el narrador. Fíjense que ahorita en el taller de premios Nobel acabamos de concluir con una obra de Peter Hanke, el reciente premio Nobel. ¿Cómo se llama? Y en esta obra precisamente el narrador no es fiable. No sabemos de qué nos está hablando, no sabemos que El chino del dolor se llama la obra. Y a la gente le incomoda mucho cuando el narrador no es fiable, ¿verdad? Y en este cuento precisamente el narrador no te está dando toda la información. Tú no terminas de entender quién es Alberto, por qué Alberto cuenta, por qué precisamente es una situación en la que la misma protagonista está siendo víctima de gaslighting, ¿verdad? Entonces, y es un tipo que efectivamente la gaslightea porque ella no termina de entender hasta dónde su realidad es, lo que ella está viendo es real o no. ¿En qué está basado este cuento? Y te va a divertir. En la posibilidad de, precisamente, de salir con un tipo que pueda ser gay, que pueda ser casado, del que tú no sabes absolutamente nada, pero te haces cargo de su casa, de su gato, y por supuesto que la tipa se va enojando.
le va causando un gran enfurecimiento el hecho de no entender quién es este sujeto que la utiliza en lo que a él le conviene, pero que el resto del tiempo nunca está. El tipo está desaparecido, o sea, es un fantasma casi que, al grado que al final ella no termina de entender qué pasó. Es más, ni siquiera termina de entender qué pasó en lo que ella sí estuvo, ¿verdad? Y eso es un poco ilustrar cómo estas personas que están y no están te pueden volver loca, pero loca, ¿verdad? Al final. Muchas gracias. Ahora continúa Karen con su pregunta. Hay otro relato que también cuando yo leí la colección me generó cierto desconcierto y es este que se titula Bernice, ¿verdad? Que básicamente cuenta una especie de trío amoroso, ¿no? Que aparece ahí, que tiene muy pocos detalles porque no se dice cómo surge, etcétera, pero sí se aclara que, bueno, esta mujer fallece, ¿verdad? Y de pronto los hombres se hacen cargo de su cuerpo, ¿verdad? Administran su cuerpo para arriba y para abajo, aunque las consecuencias de la muerte son visibles, ¿verdad? O sea, es un texto muy, muy grotesco. La pregunta que yo tengo al respecto sobre este relato tiene que ver con que justamente cuál es como la representación o la necesidad de construir un personaje afín o desafín, ¿verdad? A la típica representación literaria de la mujer, y por qué esta mujer no tiene ni voz ni voto en ningún momento, porque no hay una ¿cómo decirlo? Como una villana, ¿verdad? En este relato, sino que más bien, incluso al final, termina siendo como una especie de leyenda, ¿verdad? Todo lo que pasaba en esa casa que era realmente extraño de principio a fin. Pues es un cuento de amor bien lindo, en realidad. Lo que pasa es que yo entiendo que desde afuera se mire grotesco. Este fue el primer cuento que leí. Yo te contaba, ¿verdad? Cuando platicamos la primera vez, fue el primer cuento que yo leí públicamente en un Silca que fue en Antigua Guatemala, de haber sido 2000, ¿qué habrá sido? 2008 quizás, más o menos, que fue en el convento de Belén. No sé si ustedes estuvieron o si vinieron. El asunto es que éramos un grupo de autores jóvenes que íbamos a leer por primera vez nuestras obras, y a mí que me toca un grupo de señoras, pero cuando les digo señoras eran de 60, 70 para arriba. Y entonces me echo este cuento, Karen, no te imaginas. Yo solo oía los murmullos de la señora. Ay, no. Y una de las señoras decía, ay, no, tan bonita que se veía, ¿cómo puede escribir así? Y para mí fue horrible, fue horrible. Yo creo que de ahí quedé traumada de leer mis cuentos. Pero a mí me parece que este cuento es un cuento bello en el sentido de que los dos tipos están enamorados de ella. La tipa no decide por nadie, se muere en circunstancias extrañas, por decirlo menos. Yo creo que en un juego, ¿verdad? O sea, se les muere literalmente. Y los tipos deciden tener como una especie como de homenaje, quedarse ellos dos solos a presenciar cómo su cuerpo se va desintegrando. No es una historia de ellas, no es una historia de ella en realidad, es una historia de ellos, de cómo quedan ¿cómo se llama? Vinculados. Si uno ama a la misma persona, realmente uno debería tener la capacidad de llevarse con las personas que han amado lo mismo que uno ha amado. Es una locura, yo sé, pero imagínense que al final de la vida pudiéramos juntarnos con todas las personas que amaron al gran amor de nuestra vida, que no sé si existe el gran amor de nuestra vida o los amores de nuestra vida, pero supónganse, y nos pudiéramos sentar y pudiéramos llegar a conclusiones de cosas que vimos, de cosas que sentimos con esta persona, sería una cosa, no sé si maravillosa, pero por lo menos sería una experiencia increíble. Y entonces, al final, en el caso de los cuentos, la idea es esa, ¿verdad? Como estos tipos que se encuentran por un amor entre ambos, que ellos están compartiendo y que no saben qué hacer, más que, pues bueno, ni modo, administrar los restos de Bernice. Y que muchos años después me di cuenta que venía derivado de un cuento de Edgar Allan Poe, el nombre, en realidad. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Y me encanta esa percepción tuya de la belleza. Estamos en la misma onda. A mí me encanta todo esto, la belleza y su relación con lo turbio, cómo
o la versión que nosotros tenemos de belleza tan distorsionada también por el imaginario colectivo, y esas otras formas de belleza presentes me parece muy, de una muy buena manera en Bernice. Yo quería preguntarte acerca de Androide Nacional, porque es un texto que a mí, la verdad, me voló la cabeza cuando lo leí. O sea, me parece un texto maravilloso desde muchos sentidos. O sea, si lo analizas desde el aspecto realista y lo analizas en función de la realidad salvadoreña, de toda esta cuestión que ya mencionabas, de cómo lidiar con esa herencia de violencia después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, incluso ahora leyéndolo en función con otro texto, como por ejemplo Rosa Tumba Quema, ¿no?, de Claudia Hernández, que está dentro de la realidad, ¿no?, estos sujetos creados para la violencia, ¿qué hacen, no?, luego de que hay una paz, ¿no?, cómo se reconfigura el sujeto. Entonces voy a contextualizar un poco el texto para quienes no lo conocen, y luego te voy a hacer una pregunta. Okay. En el texto, Androide Nacional, que hace alusión al escenario de violencia de la guerra de El Salvador, la firma de los acuerdos de paz y todas aquellas personas que vivieron en esa situación plagada de atrocidades, hay una cuestión, un cuestionamiento del adoctrinamiento y sometimiento del individuo en función de la ideología. Sin embargo, el personaje que narra la historia se define en una entrevista que le están haciendo en televisión de la siguiente manera, y te cito: "Yo no soy humano", dijo al tiempo que se rascaba los genitales que le picaban por el calor que hacía y porque llevaba el cuerpo pegajoso. "Soy un sistema que no envejece, ni se enferma, ni muere. Me creo una entidad invisible e individual. He sido clasificado como un sistema androide anónimo. Yo soy un androide especializado y programado para la vigilancia militar". Está en la página 41 de la edición costarricense de tu texto. ¿Qué te motivó a concebir este sujeto como un ente artificial? Porque también se entrevé en el personaje el brainwashing que produce el aparato bélico para producir máquinas humanas de matar, lo que en algunos veteranos de guerra ha sido definido como trastorno de estrés postraumático, denominado incluso el síndrome del soldado. Entonces yo quisiera saber por dónde va tus ideas cuando desarrollaste el texto. Muchas gracias. Bueno, este texto está basado en una historia real también. Este tipo apareció en las noticias diciendo que él era un androide. Me lo pueden buscar en YouTube, pueden poner, no me acuerdo cómo es que le decían, androide salvadoreño, no sé. Pero lo increíble es que se convirtió en un meme y la gente se moría de la risa de él cuando era tan evidente el trauma de guerra que el tipo tenía encima. Y bueno, a mí la verdad que no me lo pareció, pero cuando salió, ustedes no se imaginan, hicieron memes, fue el chiste del año, o no, por lo menos del tiempo ese. Y yo decía, no puede ser que nosotros saliendo de una guerra no nos demos cuenta que este tipo es evidencia de que está, porque no fue inmediato, esto debe haber sido como en el 2015, 2014, quizás más o menos. Pero era increíble que nosotros mismos éramos, una cosa que creo que tú la dijiste, el extrañamiento viene del lector. Los personajes parecen no extrañarse, porque los personajes están inmersos dentro de esa misma realidad disfuncional. Entonces, me faltó quizás el público viendo el meme, porque creo que ellos eran todavía más fantásticos que el mismo individuo, ¿verdad? El tipo obviamente tenía algún tipo de trauma. Yo pues en el cuento lo contextualicé como un soldado que estaba recordando su infancia, porque creo que, me acuerdo que una de las cosas que yo analicé cuando escribí mi novela Dios tenía miedo sobre la guerra de El Salvador, es que nos falta mucha compasión respecto de los personajes que participaron en la guerra, respecto de los soldados que eran reclutados a la fuerza, siendo niños muchas veces, y que luego simplemente fueron vistos como armas de guerra, ¿verdad? Y que no se les puso ni el empeño, ni se les puso tampoco la atención necesaria para que se recibieran acompañamiento psicológico. ¿Qué hace una persona después de haber sido adiestrada para matar o para cometer actos de guerra? Y después, ¿qué hace cuando sale de la guerra? ¿Se pone un negocio de floristería o de venta de plantas? No creo yo que sea el asunto tan simple. Y este tipo dejó en evidencia que nuestra sociedad pues no había sanado, ¿verdad? Que la sociedad estaba... yo no me recuerdo realmente si el tipo de verdad cometió un crimen, como al final habla en el texto, pero creo que en cualquier otro país medianamente civilizado ese tipo hubiera encendido las alertas de toda la sociedad de que algo estaba pasando. Nosotros, en cambio, y con lo que tú mencionabas de la estética del cinismo, claro, es que no es fácil hacerse cínico y tener sentido del humor respecto de cosas que son tan graves,
¿verdad? Y nosotros somos expertos en eso, nuestra sociedad es experta en convertir en broma cosas que en cualquier otro país no fuera pasado por alto con tanta facilidad, ¿verdad? Y este tipo, pues ese es el caso. Y lo que más me impactaba era el reportero, que le ponía el micrófono, era como que le quería sacar más información de la que, o sea, era como un show, pues al final de cuentas lo que estaba pasando ahí. Y en el cuento yo sí trato de darle como una perspectiva de compasiva y humanizarlo a él mismo. Por eso me retrotraigo a la infancia, que es lo que ese tipo tuvo que haber vivido para ahora, en su locura, creerse un androide y tener toda esta codificación militar, ¿verdad? Porque es como un código militar lo que el tipo maneja. Que por supuesto me imagino que debe ser también una máscara para salvarse de la realidad, ¿verdad? Entonces de ahí viene, es un cuento bien, bien fregado, fíjense que a mí en realidad me toca un montón y que cuando lo leen en otros países creen que es mentira. O sea, siempre me pasa lo mismo, piensan que es mentira y cuando les digo que está basado en una historia real, es como, no me lo pueden creer, créanme que es mejor el video que el cuento, ¿verdad? Muchísimas gracias, Vanessa. Y creo que sí es súper importante toda esta relación de la normalización de la violencia, ¿no? Y utilizarlo en los géneros no miméticos, porque como ya lo decía Karen, o sea, creo que es sintomático de la realidad centroamericana que la producción de literatura fantástica, ciencia ficción, siempre está relacionada con la violencia del contexto, ¿no? O sea, cómo se nutre a partir de ahí para crear todos estos escenarios que sí, que probablemente no sos salvadoreño, no sos costarricense, no sufrís ese tipo de violencias que vivimos nosotros en nuestras sociedades con las especificidades que cada país conlleva, podrían ser un buen terreno para la ficción. Desafortunadamente, en algunos países, en algunas situaciones de América Central, pues no sucede. Entonces, bueno, te agradezco mucho que nos comentaras esto. No sé si alguien quiere intervenir en este momento. Si no, pues a mí me gustaría también preguntarte, no sé si alguien ha levantado la mano, me parece que no, ni nadie ha comentado en el chat. Pueden hacerlo en el momento que quieran, por si le quieren preguntar algo a Vanessa, sobre todo, que es nuestra invitada estrella. Yo quisiera también que nos conversaras, mientras alguien se anima a escribir algo, también cómo fue el proceso de creación, que nos estuviste comentando, ¿no? De cómo fue el proceso de creación del libro y cómo se editó en Costa Rica, cómo escogiste los cuentos, si sería posible que nos comentaras mientras alguien se anima a preguntar algo. Ahí compartió Jaime Gómez, Lara compartió, yo creo que es el video de Sí. este, para que lo vean. Sí. Para que vean de qué va. Bueno, el libro, en realidad, fíjate que yo siempre había escrito novela, o sea, era como mi forma de pensamiento. Es que lo que sucede es eso, ¿verdad? Que cada quien tiene como su forma de interpretar la realidad. Pienso que la novela se escribía más, pero estos cuentos que los tenía desde hace muchísimos años, en algún momento invitaron a la Feria del Libro de Costa Rica y entonces hablamos con Uruk para editarlos y pues editaron y realmente fue súper rápido. Si ven ustedes la portada es de Guillermo Barquero, el escritor y fotógrafo costarricense, que me parece que tenemos como la misma visión, porque con Guillermo habíamos tenido una experiencia bien interesante en Managua, que visitamos la casa donde fue asesinada la comandante Ana María. Y siempre fue un proyecto que nos quedó pendiente, ¿verdad? Yo escribir el texto y con él, pues él iba a publicar la fotografía, ya nunca lo hicimos al final de cuentas, pero fue súper interesante haber podido compartir y a partir de eso pues nos quedamos con la amistad y pues el libro se publicó justo para la feria de Costa Rica del año, ¿qué fue? Porque no me acuerdo yo tampoco ya, de 2015 sería, ¿verdad? Sí, 2015. Y entonces eso, y los textos, pues, quedaron muchos textos por fuera. No nos dio mucho tiempo tampoco, pero espero que salga la siguiente edición ya más, con todo lo que falta completar, como el texto que les comenté, ¿verdad? De los espantos, que miren, es que de verdad, quien no ha vivido en el campo cree que los espantos no son reales. Créanme que vivir en una finca de café, quédense un fin de semana solas y me cuentan si eso no es cierto. Así que esperaría que se vayan agregando más cuentos, ¿verdad? Tania hizo una pregunta aquí, ¿ves? Sí, te la leo si querés. Dice, mencionaste la infancia del personaje y en Dios tenía miedo también hablas desde la mirada de una joven. ¿Qué importancia le das a esta categoría, subjetividad,
de niños y niñas narrando este tipo de violencias? Muchas gracias, Tania. Sí, bueno, súper buena pregunta la de Tania, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que en las guerras hay justificaciones políticas, ideológicas, lo que ustedes quieran. Los niños no las tienen, los jóvenes tampoco las tienen, porque una muerte es una muerte, ¿verdad? Al final de cuentas. Y pues desde esa perspectiva, desde los ojos de personas que no tienen como un interés político, pues las cosas se miran de manera más simple, digamos, o tal vez de manera más ética, ¿verdad? Los jóvenes pues aspiran mucho a poder tener un mundo mucho más ético, mucho más moral, que bueno, nosotros se nos va olvidando a medida que vamos avanzando y vamos teniendo nuestros propios intereses y etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que los niños ven las cosas desde una perspectiva tan simple que por lo mismo nos salta a la vista todo lo que de equivocado puede haber. Y en el caso de Dios tenía miedo, pues sí, es una joven la que narra la novela, y desde su juventud simplemente la narra sin darle una explicación, simplemente son los hechos, es lo que va viendo en el camino y que va haciéndose la reconstrucción, y al final, pues ella ya está más grande y puede tener una valoración de todos estos hechos que ha visto. Acuérdense que el trauma nunca se vive en conciencia, ¿verdad? Ese es otro tema que quería retomar, Lucía, lo de la literatura fantástica. Jung y los arquetipos. La literatura fantástica son arquetipos al final de toda la película. Todos tenemos miedo a la muerte. Miren, a nadie nos gustaría quedarnos ahí muertas con dos amantes que nos cuidan el cuerpo hasta que nos hagamos, que nos salgan gusanos. Pero lo que sucede es que esos arquetipos son los que no se hablan. Y desde el punto de vista racional, sabemos nosotros ahora que lo racional tiene un tope, que no puede llegar. Hay una capa dentro del inconsciente que ahí ya no puede penetrar. Lo racional. Entonces, todas estas cosas arquetípicas, inconscientes o fantásticas son las que logran penetrar todo este montón de capas que ya nosotros no solo podemos penetrar en sueños o podemos penetrar en estados pues alterados de conciencia. Pero yo sí creo que la literatura fantástica va a ser bueno, ya está siendo utilizada muchísimo por psicoanalistas, por coach. De hecho, yo voy a comenzar un taller ahorita basado en la literatura para poder penetrar el tema de cómo aprendimos a amar, de lo mal que aprendimos a amar, ¿verdad? Entonces, y eso, la literatura convertida en arquetipo, y yo creo que la literatura fantástica nos permite eso porque no te explica, te hace sentir, pero no te da una explicación racional de lo que te está diciendo, ¿verdad? Así que yo creo que por ahí va el tema. Y acuérdense que las mujeres tenemos más contacto con todo este tema, sobre todo las escritoras hemos tenido más contacto con el asunto freudiano y psicoanálisis, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias, Vanessa. Hay una pregunta también de René Monterrosa. Muchas gracias, René. Dice, saludos a todas, felicidades por la intervención de Karen. Es un gusto ver a Vanessa leer. Mi pregunta para Vanessa es, si piensa que la forma no mimética es una forma de salvación o identidad en la cotidianidad salvadoreña. Históricamente hablando, los y las salvadoreños estamos arraigados a lo fantástico, no como forma de evasión, sino como forma de vivir o sobrevivir. Y muchas gracias por los agradecimientos a mí, René. Encantada. Gracias, René. Yo no creo, sinceramente, que en El Salvador tengamos como el arraigo a lo fantástico. Tal vez a lo real maravilloso o a lo maravilloso, porque tenemos a la ciguanaba. Miren, la ciguanaba, por ejemplo, que es la historia de una mujer que los hombres la encuentran en el río, la montan en el caballo para tener relaciones, porque para eso se la llevan, y a medio camino se convierte en una mujer horrible, aquí en Guatemala con cara de caballo, en El Salvador con cara de monstruo, con uñas grandes, pechos enormes, que los aruña y les da calentura. Eso, simple y sencillamente, fue un invento de las abuelitas para evitar que los hombres siguieran violando mujeres en los ríos, las mujeres a las que iban a lavar. Otra historia, el cipitío, por ejemplo, es un niño que se les presenta a las adolescentes que les están recién saliendo los pechos y se los juega, así, tal cual. Y yo conozco gente que se y se presenta en donde hay nacimientos de agua. Esos nacimientos, el agua es zarca, por eso la gente que tenemos ojos verdes nos dicen es que la niña es zarca, ¿verdad? Por el color de los ojos. Entonces, y ahí se cura de que la siga persiguiendo el cipitío, casándola o arrejuntándola con un hombre, ¿verdad? Es decir, es simplemente el despertar del deseo sexual al final. Entonces yo creo que más que todo estamos arraigados a eso, estamos como arraigadas los salvadoreños al tema de
de las explicaciones un poco mitológicas de cosas que no podemos explicar. Lo fantástico, creo que ya hay un poco más de conciencia. Claro que tenemos a un Álvaro Menéndez Leal, ¿verdad? La mía Claudia Hernández, Jacinta Escudos, en algún momento yo creo que hay ciertos textos de ella también que encajan con la literatura fantástica, y sí, pero es más, los salvadoreños tenemos la vista puesta hacia afuera. Yo tengo una amiga que dice que los salvadoreños somos viajeros, y le digo, ¿cómo no vamos a ser viajeros si de un lado tenemos a Guatemala que nos está presionando, del otro lado tenemos selva y del otro lado tenemos mar? Pues tenemos que ver el mundo. Bueno, Salarruel, el gran cuentista, o sea, nadie más fantástico que Salarruel, pues, al final. Entonces, sí, en ese sentido hemos tenido, ¿verdad? Pero también tenemos la otra parte hiperrealista, por ejemplo, de Roque Dalton, ¿verdad? Que es una propuesta casi política, estética política. Entonces, tenemos como los dos lados. Y yo creo que los salvadoreños, el evadir lo hacemos con bromas, ¿verdad? Tenemos la broma al instante, o sea, somos muy de reírnos de las cosas, no sé, como una evasión, pero un poco, y a veces un poco cruel también, ¿verdad? Puede ser. Ignacio levantó la mano y luego tenemos una pregunta en el chat. Ignacio, cuando quieras. La cegua en Costa Rica, cabal. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lucía, Karen, Vanessa, por sus palabras. Aprovecho de saludar a Tania y a Mari Carmen, que se me olvidó saludarlas la vez anterior que hablé. Mientras ustedes hablaban, volví un poco sobre mis notas, y claro, efectivamente, creo que el género fantástico en Centroamérica está predominantemente es algún género desarrollado por escritoras, pero también me da la impresión de que está mediado por ciertos elementos de disidencia sexual. No solo por la identidad sexual de los escritores, sino también por las propias temáticas de las obras. Pensaba, por ejemplo, en El más violento paraíso, de Alexandre Obando, que tengo entendido que falleció hace poco. El mismo Mauricio Orellana tiene un par de novelas medianamente fantásticas, El cerdo duplicado, Dron, que es la que salió hace poco. Alejandro Córdoba también tiene otros textos que son, si bien no ha publicado tanto, pero entre los que ha publicado, tiene también algunas cosas medio cercanas a lo fantástico. Entonces, pensaba si podían elaborar un poco más, que me parece una idea muy interesante, sobre esta relación entre, o la predominancia del cuestionamiento de roles de género, que podría ser una hipótesis, digamos, con la literatura fantástica en el caso de Centroamérica. Si podrían, algo que me llamó la atención de lo que iban hablando, yo volvía sobre mis notas, creo que tienen toda la razón, por supuesto, y si podrían profundizar un poquito más en eso. Y mi segundo comentario tenía que ver también con esta idea del género. Vanessa hablaba un poco de eso y tenía toda la razón, que cuando los escritores escriben no están pensando, por supuesto, en la crítica literaria académica. No importa, digamos, lo que nosotros digamos, esto entra en tal categoría o no. Por lo tanto, mi pregunta tiene que ver, o cómo ven ustedes sobre algunas, no sé, limitaciones, pero algunas problemáticas que pueda tener el estudio de la literatura desde un género literario. Porque, por ejemplo, lo que ocurre con la misma Vanessa es que Espejos es un texto que podemos leer como un texto fantástico, pero las dos novelas anteriores, en mi opinión, no tienen nada de fantástico. Ni Dios tenía miedo, ni Los locos mueren de viejos, son novelas, ustedes saben mucho más que yo, pero a mí me gustaría tal vez encasillarlo entre lo fantástico. Pasa lo mismo con la propia Claudia Hernández, que está ese texto de Rojas, que es de los primeros textos críticos sobre Claudia Hernández, justamente sobre naturalizar lo fantástico. Pero de repente Hernández saca Rosa tumba quema y todo, para mí, todas esas hipótesis generalizantes sobre Claudia Hernández se van al tacho de la basura. Ya no nos sirven. Nos obliga, y después saca el verbo J, nos obliga a hacer otra revisión, exacto. Por lo tanto, eso me llama la atención. Ustedes que estudian desde el género, como de literatura fantástica o del New Weird, donde hay otras figuras más, ¿qué problemáticas encuentran desde esa aproximación? A mí es algo también que me generó algunas preguntas mientras las escuchaba. Muchas gracias y eso. Gracias, Ignacio. Te comento yo alguna parte, ya Karen, si también quiere compartir también desde su redil. A mí la cuestión sobre todo el New Weird, yo que estoy como entrando al universo del New Weird, no tanto a la narrativa de lo inusual, que creo que la trabaja más Karen y tal vez te pueda hablar desde ahí. El New Weird y la relación con lo queer, o sea, queer está muy presente en el género. Entonces, por ejemplo, incluso los textos de Vanessa, a mí me parece muy curiosa esta exhibición de la sexualidad en los textos, en sus primeros cuentos, ¿no? Pasa en Espejos, pasa en
tu marido nos observa, ¿no? Esta voluptuosidad exacerbada, esta sexualidad, esta exhibición de la sexualidad que creo que por mucho tiempo le fue vedada a la mujer, ¿no? Entonces, a través de mecanismos no miméticos o extraños o inusuales, venir a presentar algo que por mucho tiempo nos fue vedado, ¿no? También, no es en el caso centroamericano, en el caso argentino, Teresa Mira de Echeverría, por ejemplo, que ella es no binaria, ella tiene un texto que se llama Muchacha Kraken, y ella problematiza lo weird y lo queer, haciendo una mujer que tiene una relación, o sea, también cuestiona la monogamia, el poliamor, y es una relación entre una mujer monstruo, un kraken, que se relaciona con una pareja de hombres homosexuales y terminan haciendo un núcleo familiar, digamos, que lo problematiza también en el terreno de la realidad Gabriela Wiener y con toda esta obra de teatro que ahora está dando vueltas, que estará pronto en Barcelona, que se llama Qué locura enamorarme yo de ti. Entonces, yo creo que por ahí la primera parte. La segunda parte, a mí me gusta analizar estos géneros, pero no me gusta encasillar autores. O sea, en un mismo texto, o sea, no quiere decir que porque yo haya leído algunos textos de Vanessa dentro del weird, crea que todo su texto es weird. Y creo que ahí, o sea, tenemos que tener la diferencia, pero yo también trabajo ciencia ficción. En la ciencia ficción en Costa Rica también hay mucho cuestionamiento de la sexualidad. Incluso hay una utopía feminista de Jimena Miranda Garnier, que se llama Dione, de mujeres que se reproducen por partenogénesis, o sea, que ya no necesitan a los hombres. Entonces, para reproducirse. Entonces, o sea, yo siempre tiendo a concebir, o sea, yo soy muy irreverente con los géneros literarios y creo que una autora puede escribir un texto de ciencia ficción que coquetea con el género, pero no me gusta ponerle una etiqueta, no me gusta decir Claudia Hernández es una escritora de literatura fantástica, porque creo que es más que eso. O sea, al final son etiquetas con las que vos en algún momento podés ofrecer una lectura. Incluso yo en mi misma investigación, a veces me hago la tarea de analizar un mismo género, por ejemplo, los textos de Denise Fefunchal, que vos has analizado Ciudadanía, a mí me gusta verlos, a veces digo, y si trato de imaginarlos dentro de lo inusual, ok, ahora voy a tratar de verlos desde lo weird, ahora voy a pensar dónde está el hecho sobrenatural si lo leo desde lo fantástico, porque yo creo que al final, por dicha, todos estos géneros bisagras, hay un texto de Gina Schlittner que se llama Literaturas Transgenéricas, ¿no? Y cómo toda esta cuestión transmedial, transgenérico, son géneros que realmente no, que es una etiqueta que no encierra un texto o una autora o una obra completa dentro de una categoría, sino que simplemente es una mirada dentro de donde vos podés ofrecer una lectura, pero ni creo que sea exclusiva, ni creo que sea la única, ni creo que sea ya per se la categoría para definir a una autora. Así me gusta ver a mí el género, como algo en lo que te puede ayudar para ofrecer un análisis, pero que lo puedes transgredir en cualquier momento. Esa es mi opinión personal y es de donde me gusta concebir la literatura especulativa, la ficción especulativa, los géneros no miméticos. No sé, Karen, si vos querés decir algo más. Sí. Esa pregunta de Ignacio es la pregunta que los estudiantes de bachillerato me hacen. O sea, si criticamos tanto la nomenclatura, pues ¿para qué la usamos? ¿Verdad? Y es una queja constante para la literatura fantástica y para cualquier otro género. Yo lo que creo es que la nomenclatura es como Dios, ¿verdad? Si no existe hay que inventárselo, porque nos da un orden para revisar cierta literatura que de otra forma, posiblemente, como en algún momento lo decía Vanessa, no podríamos llegar a conocer, ¿verdad? Porque sabemos que en este momento hay mucha literatura que se escribe desde la periferia y aún escribiéndose desde la periferia, en algún momento puede encajar con esa misma noción de literatura no periférica. Ya eso es una nomenclatura, es una calificación. A mí tampoco me convencen todas las categorías que existen acerca de lo fantástico o de otra definición genérica, pero yo sí creo que ayudan, digamos, hasta cierto punto para hacer una carta de presentación de los textos, ¿verdad? Es decir, ayudan a guiar ciertas lecturas y sí coincido con Lucía de que no me gusta aplicárselas a autores en particular, pero sí a un relato, ¿verdad? Es decir, yo sí puedo decir, bueno, en este relato hay una jerarquía, digamos, de géneros y en mayor medida o no, aparecen ciertos elementos de lo fantástico. Creo que en los textos sí de alguna forma se puede hacer, pero sí no aplicada para la obra completa
ni de Vanessa, ni de cualquier centroamericano, ni de ningún autor en general. Por ejemplo, el mismo Rubén Darío, no sé qué es lo que tengo fresco, ayer lo comentábamos, que es un autor modernista y en todas las historias aparece como modernista, pero también tiene otro tipo de relatos que no necesariamente puedan encajar ahí, ¿verdad? Entonces, realmente la nomenclatura es un problema, pero nos sigue funcionando, ¿verdad? Es decir, nos sirve por lo menos para hacer este orden que les digo, también sirve para hacer, por ejemplo, para las antologías, para reunir en un conjunto, ¿verdad?, de relatos y hacer una publicación y difundirla posteriormente. Después, cuando hacemos esta revisión histórica para la historiografía, han sido fundamentales, ¿verdad?, estos estudios del género. Entonces, sí, es problemática, es incómoda, no se acoge a todo a lo que necesitamos, pero es como, por decirlo de alguna forma, un mal necesario, ¿verdad? Con los cuidados que eso requiera, y de hecho yo creo que actualmente no hay quien no estudie género sin debatir primero que no va a ser tan radical en sus observaciones, ¿verdad? Yo creo que el absolutismo del género es lo que estaría mal en tiempos en los que efectivamente estos relatos, estos grandes relatos han caído, ¿verdad? Muchas gracias, Karen, Ignacio. María del Carmen dice algo súper importante. Simbiosis del encuentro de Carmen Naranjo es un cuento muy conectado con el tema de la disidencia sexual y la literatura fantástica. Carmen Naranjo es una escritora costarricense que no se ha leído tanto desde las lógicas no miméticas, y yo creo que es una gran tarea de los investigadores actuales analizarla, porque hay literatura fantástica, hay literatura surrealista, hay alegoría, hay ciencia ficción climática, en todo, cada uno de sus cuentos, por ejemplo, pienso en Otro rumbo para la rumba, podrías analizarlo desde un género literario diferente. Entonces creo que es una autora que se ha catalogado como una autora realista, sobre todo me imagino por su poesía, pero que habría que problematizar desde estos géneros otros, ¿no? Que tienen que ver con ese alejamiento de la realidad. Y hay una pregunta más para Vanessa, de Virginia Gularte, nos dice: felicitaciones a las tres. Pregunta a Vanessa: en Guatemala lo fantástico es parte de la cosmovisión indígena, es cotidianidad. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Soy guatemalteca y creo que vivimos en un mundo semifantástico. Sí, hola Vicky. Sí, bueno, es que de hecho, ¿qué es lo que hemos platicado? El realismo mágico, ¿verdad? Es cosmovisión indígena, o sea, y está muy, muy vinculado con este asunto. Lo que pasa es que lo fantástico, Vicky, pasa más por un tema de que nunca se resuelve, real, o sea, no hay una explicación real para lo fantástico. No sé si les conté que yo hice mi tesis de literatura fantástica salvadoreña, mi tesis de maestría en literatura. Ahora ya no ejerzo en la academia, pero entonces lo que sucede es que cuando vemos como la cosmovisión indígena, por ejemplo, pensando en el caso de Luis de León, ¿vea? Con El tiempo principio en Xibalbá, pues al final de todo hay como una explicación de qué es lo que está, de lo que pasa. Tal vez la puerta del cielo y otras puertas quizás sea uno que queda como más abierto y que no se termina de entender qué hay. Es decir, es una realidad evidente, pero que por alguna razón no termina como de empalmar qué es lo que está pasando. Y que yo estoy de acuerdo con lo que dicen Lucía y Karen, que realmente tiene un significado distinto y que cada quien le va a ver el propio significado, porque miren, al final de cuentas, yo como autora da lo mismo lo que diga. Una vez entregué mi texto a publicación, ya pertenece al mundo de los lectores y al mundo de la crítica literaria. Y ahí sí ya no puedo, me resulta súper interesante cuando me dicen: mira, fíjate que yo creo que tu texto esto y esto, y entonces como que, buenísimo, pero yo no podría decir bajo ninguna circunstancia, no, ustedes lo están interpretando equivocadamente porque no quise decir eso, porque yo quise decir algo, pero que ustedes lo hayan interpretado de otra manera, creo que es más rico todavía que alguien lo haya visto desde una dimensión que yo la verdad es que no le había visto por ninguna parte. Me pasó en el caso particular de Los locos mueren de viejos, la primera novela que publiqué, que una filóloga de la Universidad de Cádiz, Mercedes Rodríguez, ella lo analiza desde el punto de vista del franquismo. Y ella tiene, la base es que la sociedad que yo presento se parece muchísimo a la sociedad franquista en los años 70. Por supuesto que yo no soy española y por supuesto que yo no viví la época franquista, pero díganme ustedes si no es fascinante que una sociedad militarizada, como fue la sociedad española en los años 70, empalme con una sociedad que, bueno, nunca llegó a decir que es El Salvador, podría ser El Salvador, podría ser Guatemala, pero empalme con una sociedad en guerra en los años 80 y 90. A mí me parece
que desde esa perspectiva es sumamente interesante, ¿verdad? Yo podría decir, no, yo nunca pensé en el franquismo en ese momento, pero creo que es mucho más enriquecedor porque, créanme, yo lo escribí desde mis propios arquetipos. Y es impresionante que los arquetipos de ella como española que vivió esa época empalmen con los míos. Al final de cuentas, la literatura es una cuestión universal, ¿verdad? Y si lo que yo escribo hoy en el 2020 le sirve a alguien en el 3010, que a saber si va a existir el mundo, pues así como vamos con el cambio climático, quién sabe, pero supónganse que exista, que ya también es fantástico, y de repente le empalma, pues es una cuestión maravillosa, porque quiere decir que hemos logrado tocar las fibras, las mismas fibras humanas, y yo creo que en el caso de la literatura fantástica es muy, muy humano, es muy visceral, es muy escatológico, es muy de la parte oscura. Por eso es que es fantástico, precisamente, por eso se refleja de esa manera, porque es como la parte que no se puede revelar con tanta transparencia, porque entonces perdería todo el peso emocional que carga el narrador. Y creo que de esa perspectiva es lo que dice Nacho. ¿Por qué toda la parte de lo queer y de lo ¿cómo se llama? Lo que transgrede el género está expresado de la literatura fantástica? Creo que es por eso, ¿verdad? Porque es una manera de decirlo y no decirlo. Y ahí es donde entra lo que tú hablabas, Lucía, de Un gato en mi jardín, que lo que no se dice es lo que es verdaderamente el cuento. Es Alberto, o sea, ¿quién es Alberto? ¿Por qué es que esta mujer se hace loca? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en su casa? ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Bueno, es lo que no se dice. Y posiblemente nunca lo lleguemos a saber. Pero la sociedad solo mira la parte de la mujer enloquecida y enfurecida que termina rematando contra el gato, si es que ese fuera el caso, ¿verdad? Entonces creo que la literatura fantástica tiene mucho de eso. Kafka, por ejemplo, en La Metamorfosis, lo que no expresa Kafka es la furia, la cólera que tienen contra el padre, ¿verdad? La incapacidad de realmente él tener una relación con este papá tan castrante. Y la historia de Die Verwandlung, la metamorfosis, es eso, es la relación castrante que tiene el padre con su hijo, quizás representado en el manzanazo que le pega y que se lo deja incrustado en una de las salas, ¿verdad? Y que lo entienda quien tenga la sensibilidad emocional suficiente, arquetípica o como ustedes le quieran llamar, para poder entender lo que pueda doler una manzana, no tirada por cualquiera, por el padre, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta en ese punto, y sí, estoy de acuerdo, hay textos que pueden ser fantásticos y otros textos no, como todo, pues al final de cuentas uno como autor no va a producir todo desde una misma receta, porque entonces todo sabría lo mismo. ¿Has visto esos restaurantes que tienen como 10 ingredientes y entonces te hacen panqueques de banano, pastel de banano, entonces, y te van mezclando los ingredientes, las salsas, no sé qué, y entonces pero todo sabe igual, aunque uno sea una pizza y el otro sea un sándwich? Bueno, entonces yo creo que no funcionamos así los autores. En cada etapa hay una producción distinta dependiendo del momento en que estemos viviendo. Entonces, por lo mismo, no todo va a salir con sabor a fantástico o con sabor a realismo sucio, ¿verdad? O lo que sea, pero sí creo que es un gran esfuerzo también el que hacen los pobres críticos literarios por tratar de usar esas categorías que son como que fueran el guante de O.J. Simpson. ¿Se acuerdan ustedes que no entraba? Pero que le tenía que entrar a la fuerza. Pero es lo mejor que se ha podido hacer hasta ahora, ¿verdad? No hay otra manera de abordar los textos, creo yo. Muchas gracias, Vanessa. María del Carmen tiene una pregunta y con eso cerraríamos la sesión de preguntas y ya para ir cerrando la sesión. María del Carmen, cuando vos quieras. Bueno, no sé si fue por accidente que marqué allí. No veo pero me gustaría hacer un comentario así aprovechándome de la oportunidad. Que a mí me parece que algo súper interesante de la narrativa corta escrita por mujeres centroamericanas es el tema de la presencia de el cuerpo desmembrado. Entonces ya ves que aparece hasta en, ¿cómo que se llama? Lewis. Ay, se me ha olvidado el nombre. Cherry Lewis. Sí, en Cherry, que es como lo último, lo más novedoso, digamos, que he visto, está en Carmen Naranjo. Y bueno, se puede rastrear de una manera súper interesante. Esto del cuerpo es como una obsesión. Y yo creo que a las mujeres les interesa mucho trabajar el cuerpo desmembrado. Yo me acuerdo que hay una historia, y me da curiosidad que si en los países de ustedes
existe esta misma figura, porque estuvieron hablando de la ciguanaba, del cipitío. No sé si así es. El cipitío. Entonces, en Nicaragua hay una historia que se cuenta que se llama Pegate Posta y que tiene que ver con esto del descuartizamiento. Se trata de que es una mujer que se transforma y entonces para transformarse ella dice una oración, hace unos tales movimientos y se va sacando la carne y la pone en una batea, en un recipiente. Y entonces ella lo hace para transformarse en un animal o en una mona y seguir al marido. Y entonces lo acecha, lo persigue por si anda con otras mujeres. Entonces la cuestión es que el marido descubre, ¿no?, que la mujer es una malvada que no lo deja vivir en paz, y entonces descubre el recipiente donde está la carne hecha a pedazos y le pone sal. Porque cuando la mujer regrese y encuentra esa carne con sal, no se puede poner, no puede volver a ser humana, y entonces queda hecha entre animal y cosa muerta. Yo no sé cómo, a lo mejor existen las tradiciones de ustedes. Una cosa, a mí me daba pavor cuando contaban eso, porque a mí me parecía que andaba por ahí esa mujer, pero es bien interesante porque es como que es una constante, una rama de esta literatura escrita por mujeres en Centroamérica. Y ahorita que leímos el texto de Marilinda, el de la mujer, de Cherry, de la mujer en pedazos, se me hace muy, muy atractivo como para investigarlo. Muchas gracias, María del Carmen. Sí, te ponía que, o sea, yo creo que sí, desde nuestros mitos, ¿no?, tradicionales en Centroamérica, y también desde las leyendas del mito órfico, ¿no? O sea, creo que Fernando Burgos lo menciona, lo relaciona con el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, pero también lo relaciona con justo el texto de Cherry Lewis, lo relaciona a partir del mito órfico, que también pasa en las buenas costumbres de Denis F. Funchal, la cuestión de voy a destruir hombres, voy a asesinarlos, voy a agarrar partes de ellos y voy a hacer un cuerpo nuevo. O sea, creo que sí, que está bien presente la cuestión de la fragmentariedad del sujeto, ¿no? Cómo vivir un cuerpo sin esa concepción de cuerpo que también que nos atraviesa, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Antes de cerrar, yo quisiera agradecerle. Yo conocí el texto de Vanessa gracias a Karen. Entonces, para mí es como muy especial que estemos hoy las tres junto con todos ustedes conversando acerca de su cuento. Me sorprendió muchísimo su escritura, me gustó muchísimo la lectura de Karen, entonces a las dos les tengo que agradecer que vinieron a ampliar mi corpus, mi cartografía de escritoras centroamericanas. Entonces, para mí este es un evento muy especial. Además, voy a hacer un pequeño anuncio antes de darle la palabra a Tania, que tiene más anuncios. Dentro de la red, el próximo mes yo voy a estar ofreciendo un taller de cuento de escritoras latinoamericanas, no solamente centroamericanas. Vamos a estar leyendo a Mariana Enríquez, Denise F. Funchal, Cherry Lewis, Giovanna Rivero, a distintas autoras que vienen a representar todas estas literaturas de lo raro, lo inusual, lo insólito, la literatura fantástica y cómo se han leído en distintas regiones de América Latina. Les dejé el link ahí en los mensajes por si alguna está interesada, nos puede contactar a partir de nuestro correo rilmagliteratura@gmail.com. Sería un placer que nos acompañaran. Y bueno, voy a dejarle la palabra ahora a Tania, ya para que cierre la actividad, no sin antes volver a agradecer a todas las participantes, a todas, todes y todos los participantes, y muy especialmente a Karen y a Vanessa, toda su generosidad para este encuentro. Gracias. No, gracias a usted, Lucía, y a Vanessa. Listo, Tania. Sí, muchísimas gracias, Lucía y Karen, por realmente esta discusión tan rica que nos han compartido, y por supuesto a Vanessa, ¿verdad? A Vanessa con todos sus comentarios, todo lo que nos ha compartido hoy, cómo nos ha compartido también la espesura y la fibra de su literatura. Me gustó muchísimo todo lo que comentaste, Vanessa. Y también me quedo con esta idea del cuerpo desmembrado que mencionaba María del Carmen. En el arte, en las artes visuales, Mayra Barraza también lo ha trabajado, así que es un tema a explorar. Y simplemente quería dar las gracias también a Lucía por toda su energía
energía, por todo su estímulo, enriquece muchísimo nuestra red con todas las actividades que propone y simplemente decir que tenemos próximamente algunas actividades. En junio tendremos una mesa sobre masculinidades, es una jornada que está organizando Miroslava Rosales y próximamente tendremos el segundo encuentro centroamericano de mujeres Ojo de Cuervo, que Vanessa estuvo con nosotros en el 2019. Vamos a tener uno este año, pero bueno, ya poco a poco iremos anunciando todo en nuestro sitio web y en nuestras redes. Simplemente gracias por todo y gracias, ha sido una tarde riquísima, nos hemos nutrido mucho, ha sido fructífera y que tengan buenas tardes entonces. Gracias, igual para todas y todos. Gracias por invitarme. Muchas gracias, adiós. Adiós, hasta luego.